Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Velasco malogró la educación en el Perú. Esa es una de las cosas que más he escuchado, creo yo, después de la reforma agraria y el tema pues del arreglo de la Brea y Pariñas sobre el gobierno de Velasco. Y bueno, ya hablamos en algún momento sobre la famosa página 11, la expropiación de la Brea y Pariñas y sobre la famosa reforma agraria, por lo que ahora toca hablar sobre otra de las aristas del gobierno de Velasco que fue muy, pero muy sonado, que fue la reforma educativa. ¿Qué tan cierto es que la reforma educativa ideologizó un montón de estudiantes, aportó algo al Perú? Muchos de sus ideólogos aún siguen dentro de las esferas de poder en el ámbito educativo, pues todo eso lo vamos a ver aquí en este video. Y como ya he advertido anteriormente, lo que vamos a ver es netamente historia. Este no es un video ni reivindicativo, ni tampoco un video que busque pues atacar a rajatabla algo que no nos gusta. Acá vamos a examinar historia, acá acaban de pasar mis gatos corriendo y esta es la biblioteca de Merlín contándote acerca de la famosa reforma educativa de Velasco si realmente nos atrasó. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara están Toshi y Félix y por siempre Bigotes y vamos a ver este tema tan polémico. A ver, vamos primero con la bibliografía sobre el tema. El libro que vamos a utilizar se llama La Revolución Peculiar, que es un estudio sobre varios aspectos del gobierno de Velasco, que tiene una compilación de artículos que la verdad son súper interesantes y que ya hemos sacado anteriormente para este canal. El artículo en específico es de Patricia Oliart, quien hace una suerte de balance sobre la reforma educativa. A ver, vamos primero con lo primero. El gobierno de Velasco ingresa por golpe de estado. Los militares intentan hacer reformas que, a su juicio, no se habían hecho anteriormente en la historia del Perú. Esto puede ser algo muy pero muy controvertido, discutible, pero los hechos fueron así. Y es que el gobierno de Velasco, que es la primera gran fase, va a buscar pues grandes transformaciones profundas, tanto como en el manejo de recursos, como en el manejo de la tierra y en el sistema educativo. Y es así que se crea una comisión para la reforma de la educación, conocida como la CRE, que estuvo compuesto por más de 100 especialistas en el tema. La idea con respecto a la nueva educación que se quería impartir era que se modernizara la educación de acuerdo a los cambios que estaban ocurriendo en el Perú. O sea, cosas como por ejemplo, la nacionalización de algunos recursos o la reforma agraria tenían que ser planteadas de tal manera en que la gente pudiera comprender estos cambios históricos que se estaban dando, sobre todo en orientación a las nuevas generaciones. Y este CRE la verdad era sumamente interesante, ya que agrupaba a una serie de profesionales del conocimiento, como profesionales en ciencias sociales, filósofos, pedagogos, etc. Ahora también hay que decir que había mucha gente que venía del régimen de Odría, así que por aquí también se reciclaron algunas cosas. Y todo esto derivó en un informe, el informe de 1970, que tiene un nombre bien largo la verdad, que te lo voy a poner acá en la pantalla, pero se conoce básicamente dentro de la comunidad friki de la historia como el Libro Azul. Y esto era una cosa alucinante porque era una colaboración nunca antes vista entre militares e intelectuales. Si más o menos haces una suerte de retrospección, estas combinaciones no son muy usuales que digamos en la historia, y digo en la historia general, pero aquí pasa. Me hace recordar mucho por ejemplo las situaciones de los griegos y los romanos en las que sí se buscaban personas sapientes para hacer algunos cambios. Y los cambios que se van a ser respetados a nivel internacional, incluso más que la misma reforma agraria, por lo que al parecer aquí muchos recordamos la reforma agraria de Velasco, pero por lo que me da a entender el artículo, afuera en la comunidad internacional fue la reforma educativa la que llamó más la atención.
A ver, Merlín, vamos con los acontecimientos. Velasco de la nada se le ocurrió hacer una reforma educativa. Merlín, ¿qué está pasando en este mundo? No, de hecho había un sentimiento general del siglo XX de que se tenía que cambiar la educación. Ya desde los años 30, por ejemplo, en los Estados Unidos se asumió una postura crítica con respecto a cómo se educaban a los chicos en el colegio. Se buscaba un cambio, es decir, una reforma educativa. Para los años 50, ya con la Guerra Fría, los inicios de la Guerra Fría, ocurre un evento conocido como la descolonización, en la que algunas colonias que pertenecían pues a los ingleses o a los franceses llegaban a su momento de independencia y también intentaban plantear una nueva forma de concebir los hechos, o sea, una reforma educativa para contar la historia fuera de la colonización. Entonces, con esto no es que se le haya ocurrido la idea del millón a Velasco, era un sentimiento general que ya se daba en el mundo durante esos años. Y en esa línea, lo que buscó el régimen de Velasco era crear una educación que sea con crítica al capitalismo, y antes de que aquí venga y le diga el libertario promedio, tú Fabián Merlín, tú eres un comunista, la crítica al capitalismo es válida, como también lo es válida la crítica a otros sistemas. Lo que no es válido es el fanatismo, y eso está aprobado por Félix y Toshi, mis gatos. Una educación también enfocada en la sensibilidad sobre las situaciones de pobreza, una educación enfocada en la idea de la modernización del país y obviamente una educación que sea independiente a modelos extranjeros. Esto de acá es muy interesante porque, como vamos a ver al final del video, o casi en la parte final, fue muy ambiguo. Todo el equipo de la reforma educativa va a ser sumamente, como te digo, cargada de intelectuales para poder dar un resultado a ello, pero quizás las dos cabezas más importantes sean Emilio Barrantes, que era el presidente, y el famoso Augusto Salazar Bondy, el vicepresidente. Como vamos a ver más adelante, tuvo varias complicaciones con este proyecto. Y es que, como más o menos ya llegas a entender, la reforma educativa intentaba dar una nueva visión sobre la historia del Perú, sobre su devenir y lo que va a ser el porvenir. Ahora, ¿qué cosas interesantes había dentro de esto? Por ejemplo, se buscaba ir más allá de la escolaridad, o sea, más allá del chibolo mepo que simplemente va a estar aprendiendo de memoria y luego respondiendo en el examen y a final de año botar su cuaderno. La idea era que se genere una identidad, o sea, una educación formadora de verdad, no simplemente una acumuladora de datos. Y esta forjadora de identidad iba a ir en contra del dominio cultural que se daba desde países extranjeros. Esto puede ser muy discutible, creo yo, pero no deja de ser interesante, ya que nos da una visión mucho, pero mucho más realista quizá de lo que sería una visión foránea. Y es que el gobierno de Velasco en cierta forma se obsesionó con esto, con la idea de impartir una cultura de la identidad. Algo que es muy reprochable dentro del gobierno es la famosa toma de los medios de comunicación. Y es que luego de la toma, Velasco lo que va a hacer es un impulso a lo que es el tema cultural. Se va a hacer, por ejemplo, difusión de la cultura, las costumbres y la historia del Perú a través de los medios tomados. Como por ejemplo, lo siento, mi gato acaba de tirar algo. Volvemos. Como por ejemplo la publicación de programas de sensibilidad social, de sensibilidad cultural dentro de los medios tomados. Se va a crear el Instituto Nacional de Cultura, el famoso INC, que hoy en día evolucionó al Ministerio de Cultura. Se va a crear el Conjunto Nacional del Folclore, el Teatro Nacional Popular y la Escuela Nacional de Música. Ahora, quizá tú digas, Merlín, pero todo eso ya existe solamente en Lima. Afuera no hay nada, en las otras regiones no hay mucha cosa. Pues no solamente era crearlos y ya está, también era crear y difundir fuera de Lima. Y es que se van a crear espacios culturales y festivales culturales en regiones para que se pueda descentralizar el proceso. Otra de las cosas interesantes es que se va a intentar aplanar lo que es la imagen del peruano. Y cuando digo aplanar me refiero a tratar de generar una estética... Ahí estos michis. Y cuando digo aplanar me refiero a tratar de generar una estética en la que todos los peruanos se puedan percibir a sí mismos como iguales. Y es que en los libros que se van a dar en estas épocas, la imagen del peruano es la de un campesino o la de un trabajador. Esto quiere buscar la idea de crear un sentimiento local, o sea, un sentimiento de pertenencia en la que si es que tú eras un campesino, un trabajador, y tú revisabas el libro y solamente veía gente como en los libros de tu instituto de inglés, pues digas, oye, no, acá sí me parezco a ellos. Esta es una jugada súper interesante y muy vanguardista creo para su momento, pero estoy seguro que mucha gente no está preparada para esa conversación. Next. En otras cosas también a las mujeres se les van a dar beneficios en los estudios, como por ejemplo, se les va a dar todo tipo
tipo de formación educativa en lo que es el liderazgo, algo que, por lo que deja entender el artículo, era nuevo. Pero amigos, yo sé que hasta acá puede decir, este es un velasquista de mierda, pero no. De hecho, la reforma educativa tuvo problemas y problemas muy graves, y seamos sinceros, son problemas de la misma ejecución. Por ejemplo, Salazar Bondy abogaba por la idea de crear una identidad única, o sea, una identidad en la que el peruano pueda asimilarse a sí mismo como una persona, que es el resultado de todo este proceso que incluye la conquista y el periodo prehispánico. O sea, crear una identidad en la cual nadie diga que una identidad es más valiosa que la otra, ni siquiera por temas de antigüedad, lengua, etc. Este es un problema porque con esto entramos en el entrampamiento del mestizaje. Recordemos que el Perú es muy diverso y hacer una aplanadora cultural con todo ello es riesgoso. Lo segundo es que la reforma educativa era eurocéntrica. Este es bien curioso porque, como te digo y te dije al inicio, se buscaba hacer una educación pues más autóctona, no ligada a intereses extranjeros, pero finalmente caían en el eurocentrismo, como por ejemplo se buscaba deshacer el pensamiento mágico, sí, toda esa cultura de las huacas, el pago a la tierra, los apus, se veía como algo reprochable y no debería continuar. Por otro lado, las lenguas andinas se enseñaban, sí, pero solamente 2 años y luego se insertaba en el modelo occidental educativo. Por otro lado, también había un beneficio educativo para las clases medias, ya que se creaban colegios bilingües. Recordemos que el fenómeno de la clase media es algo que llega con el presidente Leguía, bueno, o se consolida con el presidente Leguía en todo caso en su segundo gobierno, y es un elemento importante en la historia del Perú, ya que define muchos votos con respecto al presidente que entra. De hecho, siempre he escuchado de que durante el gobierno de Velasco se prohibió el inglés. Aquí te mencionan que sí, se prohibía el inglés, pero solamente durante el primer grado. Luego iba normal, porque como te digo, la aspiración era a un modelo occidental. Y si vas a aspirar a un modelo occidental y no dominas el inglés, pues ahí iba a haber un problema. Otra de las cosas más polémicas de esta reforma educativa es que se va a crear algo que yo de verdad he detestado durante mi época escolar, que es el uniforme escolar, que en primer lugar no me entraba y en segundo lugar eran colores horribles, eras como una rata andante, y yo sí me parecía una rata andante porque estaba bien gordito. La cosa es que el uniforme escolar también se va a crear como una intención de aplanar a todos socialmente con respecto al traje que vas a usar o a las cosas que vas a usar para ir a estudiar. Aquí la autora narra una cosa bien interesante, una anécdota en la cual una de sus amigas comentaba de que le daba pues un tanto de recelo ver que sus hijos vestían el mismo uniforme que los hijos de la empleada. Denso, amigos, muy denso. Y no podían faltar nuestros amigos católicos, que para variar también se mecharon con la reforma educativa, aunque hay que ser sinceros, algunos grupos como los jesuitas lo veían bien porque checaban que eran avances interesantes. Sin embargo, también existían pues ocasiones en las que se reclamaba por qué se hacía tal o cual cosa. Pero ahora vamos con quizá el gran problema de la reforma educativa y lo que finalmente la hizo, no sé si decirle fracasar, porque sus modelos, sus intenciones posteriormente van a sobrevivir, pero sí vamos a decir que le puso muchas trabas a la reforma, sobre todo en la época de Velasco, y estos son los maestros. Yo he tenido maestros muy buenos, como también muy malos, y estoy seguro que tú también has pasado lo mismo, por lo que vamos a ver esto justamente de esta perspectiva. Muchos docentes no estaban de acuerdo con este sistema educativo o con esta forma de educar que daba el gobierno de Velasco. ¿Y por qué, Merlín? Porque aquí es donde entra una organización que, si has estudiado en un colegio nacional, la debes tener tatuada en el cerebro: el SUTEP. Que te pongo su descripción aquí abajo porque me da flojera decirlo. El SUTEP rechazó la reforma educativa, y es que los orígenes del SUTEP estaban vinculados al Cusco, específicamente a 1972. Iban en una línea ideológica con lo que se menciona con Patria Roja, y obviamente las reformas de Velasco no les parecían lo suficientemente revolucionarias. De hecho, se decía que era una reforma burguesa. Ahora, en el artículo, ojo, no es mi opinión, en el artículo se menciona que muchos de los maestros que integraron la crítica en ese momento a lo que es la reforma educativa tenían una formación marxista, sí, pero era una formación muy básica, y esto a veces impedía ver un poco el panorama general de la reforma. O sea, vamos a decir que hasta cierto punto la oposición del SUTEP se debió a una cuestión partidaria ideológica más allá de técnica. Pero presentaron una razón, aunque yo creo que muy válida, y es que, como te comenté al inicio, si bien es cierto la reforma estaba
asesorada por una serie de intelectuales profesionales de las ciencias sociales, etcétera, no se habían incluido a la cantidad de docentes necesarios para decir, oye, esto sirve o no sirve. Y pensaron de que esta reforma que estaba hecha, vamos a poner entre comillas, desde arriba, para decirle a los maestros qué hacer, era una suerte de paternalismo, como en cierta forma de decir, oye, tú no estás preparado para hacer eso, déjame a mí hacerlo. Esto es muy parecido a lo que pasó con la reforma agraria, que si no sabes de qué carajo estoy hablando, te dejo el video acá. Y si quieres saber más, también puedes unirte a mi sección de miembros, donde vas a enterarte de más historias. Por 5 soles vas a escuchar mis entrevistas y por 15 soles vas a saber escuchar mitos del Perú que yo caso, organizo y cuento en Radio Misterio. 15 soles al mes y tienes un montón de beneficios, como también descargar libros gratis, legales obviamente, para ti. Pero es una historia muy parecida como la de la reforma agraria. Se hizo desde arriba, como una suerte de, oye, yo te voy a decir cómo se hacen las cosas, tú obedece nomás. Y es así de que el SUTEP hace una fuerte oposición a lo que es la reforma de Velasco en el ámbito educativo. El área velasquista tampoco se quedó tranquilo, porque hizo la contraparte, fundó algo llamado como el SERP. Sí, yo sé que estos parecen nombres de StarCraft, ya, pero esas son las siglas. Que era el Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana, que estaban pues en cierta forma organizados por Sinamos, el aparato ideológico del gobierno, que le hacían la contra al SUTEP, pero básicamente el problema seguía y seguía y seguía, y la reforma no daba los resultados que se esperaba, porque justamente si no tienes a los maestros de tu lado, Dino F, amigos, o Michi F, como vamos a decir ahora, las cosas no caminan. Y es así que en 1975 ingresa Morales Bermúdez al poder, también con un golpe de estado a Velasco, y es aquí donde se comienzan a desmantelar un montón de cosas que se hizo en el gobierno anterior, entre ellos la reforma educativa. Ahora, vamos a responder la pregunta del video. ¿La reforma educativa fracasó, atrasó al Perú, malogró la educación? Pues hay que evaluarlo, yo creo, objetivamente. Las intenciones eran interesantes, la ejecución fue el problema. Tampoco es que Velasco haya descubierto la pólvora, porque muchos dicen, no, que fue un plan suyo. Era el sentimiento de la época hacer una reforma educativa. Y finalmente, podemos decir que no funcionó adecuadamente, justamente por los problemas con los maestros, pero los ideólogos de la reforma continuaron e incluso tuvieron reconocimiento internacional por las ideas planteadas allí, así que no sé si se puede hablar de un fracaso completo. En todo caso, la ejecución no funcionó, pero las ideas perduran. Y es que a quién no le gustaría recibir una educación crítica, una educación que no sea solamente marcar para el examen de admisión o aprobar para que tu vieja no te agarre correazos a fin de año, sino realmente disfrutar del placer de enterarte de las cosas, saber más y sobre todo generar nuevo conocimiento. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandifer, así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandifer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.